7. Buenas tardes, herejes. Soy el hermano Mateo, de la Inquisición, anunció serenamente la voz que resonó por los altavoces. La armadura de San Uriel, su traje mecanizado del color de la sangre seca, avanzó rápidamente, apuntando con su lanzallamas a los aturdidos ciudadanos. He venido a aniquilaros. La resistencia es inútil. Os recomiendo que os dejéis ejecutar dócilmente. La llama salió disparada en un hermosísimo arco y varios de los ciudadanos que intentaban escapar a la desesperada de su alcance cayeron sobre la nieve convertidos en teas humanas. Número 2, número 3, calcinad todo lo que se mueva. Mientras comunicaba aquellas sencillas instrucciones a sus hombres, Mateo ajustó de nuevo el lanzallamas. Enfrente tenía una mujer que corría arrastrando a su hijita. Estaban a unos escasos 100 metros de la entrada de las minas. Apuntando hacia las dos vías que intentaban salvarse como fuera, el inquisidor murmuró solemnemente: Dios es omnisciente y omnipotente. Dios todo lo ve. Si hubiera alguien aquí que no tuviera que morir, Él obraría un milagro y lo salvaría de nuestro fuego. Dicho de otra forma, los que no se han salvado será porque son pecadores que no merecen vivir. Una vez acabado su parlamento, el inquisidor apretó el gatillo con rostro solemne, pero la llamarada nunca alcanzó a sus blancos. Una luz blanca había seccionado el cañón de lanzallamas antes de que pudiera disparar. Si el Uriel no hubiera dado un salto reflejo hacia atrás, el segundo golpe del atacante le habría descabezado allí mismo. Se presenta el agente Hugues de Watteau. Con un salto inhumano, el espadachín se abalanzó de nuevo sobre el traje mecanizado. El filo capaz de atravesar incluso el titanio dibujó un elegante arco por el aire. No te saldrás con la tuya. Para proteger a su superior, el número 2 había empezado a disparar su ametralladora. Las balas cayeron sobre el sacerdote rubio como un telón. Era imposible que un ser humano pudiera esquivar la velocidad supersónica de los proyectiles. Sin embargo, las balas no atravesaron más que la sombra del atacante. Y como si aquello no fuera suficiente, el espadachín no solo evitó la lluvia de metal, sino que se plantó a una velocidad sorprendente sobre el número 2. Pero qué rápido. Número 2, repliégate. Si Mateo hubiera disparado medio segundo más tarde, el número 2 habría quedado allí mismo partido en rodajas. En cambio, el espadachín se vio obligado a efectuar otro gran salto para evitar la tormenta de balas que le asaltó lateralmente. «¿Eres Ordancer?», murmuró, como admirado, Mateo, mientras recargaba sus armas. «No pensaba que fueras capaz de esquivar disparos así. Ya veo que no son exageradas las historias que se cuentan sobre ti. Por muy rápidas que sean las balas, quien aprieta el gatillo no es más que un ser humano», respondió con indiferencia el espadachín, llevándose el filo ante los ojos. «Con atención a los cambios en el movimiento del cañón, no hay bala que no se pueda esquivar». «Claro. Pero a ver qué te parece esto. Antes de esquivar, echa una mirada detrás de ti». Levantando el cañón del arma automática, Mateo rió con malicia. Ya que el espadachín no parecía haberse dado cuenta de la posición, le dijo: «Fíjate, ¿no son esas la madre y la hija de antes?». Al darse la vuelta, el sacerdote tensó el rostro. Viendo el rostro aterrado de la madre que abrazaba a su hija, murmuró: «Eres un cobarde». «¿Cobarde? Eso no me lo esperaba. Yo no te digo que no esquives. Solo quería avisarte de que si lo haces, quienes lo pagarán son ellas», anunció serenamente Mateo mientras apuntaba. El espadachín estaba inmóvil como una estatua de hielo. Solo sus labios temblaban ligeramente. El inquisidor apretó sin misericordia el gatillo. «Oye, ¿te crees que puedes hacer lo que te dé la gana por ir vestido con esa chatarra, desgraciado?». Justo entonces resonó una voz ronca detrás del inquisidor, que únicamente pensaba en la gloria de aplastar a un enemigo de Dios. Al girarse se encontró con la figura de un gigantesco sacerdote que manejaba un chakram. «Ya te hemos dejado jugar bastante solito. Ahora te las verás conmigo». «O sea que había otro agente», murmuró Mateo, apuntando a su nuevo blanco. Mientras contenía el espadachín con la ametralladora automática, se dirigió a su nuevo adversario con una voz terriblemente serena. «¿Y tú eres?» «León García de Asturias, Dandalayan. Tu perfil en los archivos de la Inquisición dice, desconocido». Mateo se encogió de hombros y, mientras apuntaba cuidadosamente con el lanzallamas de la espalda, se quejó de forma teatral. «Vaya por Dios, ahora resulta que no puedo utilizar nuestras bases de datos». «Bueno, pues nada. Vamos a facilitarle el trabajo al servicio de información». Al apretar el gatillo, un látigo de fuego cayó a gran velocidad sobre el gigante, que lanzó casi al mismo tiempo su chakram. Pero quien dejó escapar un gemido fue el inquisidor. En el preciso instante en que su arma disparó la llamarada, el monitor se le puso en blanco. «No, el monitor.
Cuando por fin pudo recuperar el funcionamiento de las cámaras exteriores, cegadas por la explosión de las bengalas de señales que llevaban los chakram, el gigante había desaparecido. Y no solo él. El espadachín ya no estaba tampoco frente a la ametralladora automática. En su lugar, la pantalla mostró las luces traseras de un vehículo blindado que se alejaba a toda velocidad por la nieve. ¿No te escaparás, Dandelion? Número 2, número 3, perseguidlos. Gritó Mateo, ignorando al espadachín que desaparecía en el interior de las minas acompañando a la madre a la que había protegido antes, poniéndose a la cabeza de sus subordinados, que habían quedado deslumbrados como él, se lanzó a la persecución del vehículo blindado. Siempre estaban a tiempo de eliminar a los civiles de las minas, pero no podían permitirse dejar a un agente corriendo por allí. Poniendo los esquís autopropulsados a la máxima velocidad sobre la nieve. Esto es un poco raro. El inquisidor no tardó en torcer la cabeza, extrañado. El vehículo que huía hacia la parte meridional del valle, en sentido opuesto a las minas, mantenía una distancia constante con ellos. ¿Está intentando alejarnos de las minas? No, está intentando llevarnos a algún sitio. Atraer al enemigo a una emboscada era la forma más básica de guerra de guerrillas. Pero aquello era demasiado obvio. Alguien capaz de derrotar a la unidad de Berlusconi, ¿cómo iba a utilizar una técnica tan rudimentaria? Desgraciadamente para Mateo, su intuición no iba equivocada. El vehículo se había detenido en el centro del valle, en medio de la hondonada. Del capó se elevaba un humo negro, como si hubiera tenido una avería en el motor. «Cuidado, señor», gritó el número 2, que había estado examinando el terreno con atención. Los sensores indican presencia de metales bajo la nieve. Probablemente, se trate de minas. Lo sé, respondió con apatía Mateo, avanzando en dirección al área que le había indicado su subordinado. Señor. ¿Pero qué? El chillido resonó al mismo tiempo que una explosión de fuego engullía al Uriel. Una mina había hecho explosión, pero... Vaya, vaya. Seguro que esto no te lo esperabas, murmuró Mateo. Cualquier vehículo habría quedado reducido a cenizas por la explosión, pero el Uriel siguió adelante con poco más que alguna holladura en su blindaje. No esperaba que utilizaras una estratagema tan simplona, pero... El vehículo blindado se había puesto en marcha de nuevo. Seguramente se había dado cuenta de que su trampa había fallado y había decidido que no le quedaba otra salida que intentar huir del valle. Ya me he cansado del jueguecito. Ocupaos vosotros de él. Os lo podéis cocinar como queráis. Sí, señor. Mateo obligó al Uriel a detenerse mientras los otros dos trajes de combate pasaban a su lado a gran velocidad. Vaya excepción. Y el que creía haber encontrado a un adversario digno de su atención. Los agentes podían ser profesionales del combate personal, pero estaba claro que como estrategas no valían nada. Había sido un error esperar más de ellos. Excelencia, al habla el capitán Di Cambio, del Geoel. Una voz débil hizo que el decepcionado inquisidor volviera en sí. El sonido del intercomunicador estaba lleno de interferencias. Probablemente, volvían a tener mal tiempo en las alturas. Acabamos de recibir desde Roma información adicional acerca del agente Dandelion. ¿Queréis que os la envíe? Sí, házmela llegar enseguida, respondió Mateo, pensando que así tendría algo que hacer mientras esperaba noticias de la victoria de sus hombres. ¿Hay algo importante? La verdad es que tiene un historial muy interesante, García. Fue oficial en el ejército de Hispania y, además, en el Cuerpo de Operaciones Especiales como especialista en explosivos y operaciones de hostigamiento. Participó en la Guerra de Independencia de Marruecos y recibió una condecoración en la Batalla de Gibraltar. ¿Una condecoración en la Batalla de Gibraltar? Mateo aguzó los ojos como si hubiera oído un oráculo funesto. Tendría que haberse quedado más tranquilo al saber finalmente a quién se estaba enfrentando, pero parecía incluso más inquieto. ¿Cómo se convirtió alguien así en agente? Ah, eso también quería que lo vierais. Hace 2 años provocó la muerte de 30 eclesiásticos, incluido su esposa y un arzobispo. Fue condenado a muerte, pero justo antes de la ejecución le fue conmutada la pena por 1000 años de cárcel. Los rumores dicen que la orden de clemencia salió de la Secretaría de Estado. Di Cambio siguió hablando, pero Mateo ya no oía sus explicaciones. Hispania, oficial del Cuerpo de Operaciones Especiales, repitió el inquisidor, mientras alargaba la mano hacia la cicatriz de la sien, que había empezado a escocerle. 22º Escuadrón de Reconocimiento del Ejército Real en África Leoncourt. Durante su diálogo con el Geoel, sus 2 subordinados habían seguido persiguiendo al vehículo blindado. Fuera porque sus hombres querían divertirse un poco o porque el conductor del vehículo era realmente hábil, aquello estaba durando más de lo previsto. De vez en cuando, las explosiones de las minas dibujaban sombras blancas en el monitor. Las columnas de humo,
desde donde Mateo las miraba, parecían formar un gigantesco círculo, un círculo que rodeaba con precisión lo más hondo del valle. En los ojos del inquisidor apareció entonces, por primera vez, la sombra del miedo. La guerra de independencia de Marruecos. La batalla de Gibraltar. El asalto a Tánger. Tánger, un rugido inhumano escapó del inquisidor, que había perdido completamente su habitual serenidad. Cambiando el intercomunicador de frecuencia, sin preocuparse del capitán de la aeronave que seguía hablando, gritó a sus hombres. Número 2, número 3, abortar la persecución. Repliegue inmediato. En el valle, el vehículo blindado estaba acercándose de nuevo al lugar donde Mateo había hecho estallar la primera mina. Alto el fuego. Repliegue inmediato. Es una trampa. Chilló desesperadamente Mateo. El alarido del inquisidor resonó al mismo tiempo que se elevaba la última columna de nieve. Probablemente por efecto de los disparos de uno de los trajes de combate, una humareda se elevaba en una de las esquinas del valle. El vehículo blindado estaba lleno de abolladuras y marcas de bala, pero aún era capaz de avanzar a trompicones por la pendiente rocosa, saliendo del valle. Convencidos de su victoria, los soldados mecanizados apuntaron cuidadosamente sus armas desde la hondonada. ¡No! En el instante en que resonó el rugido del inquisidor, la tierra se vino abajo. Las explosiones habían vuelto quebradiza la capa de nieve y el valle se había hundido. Los trajes de combate, aun intentando en vano disparar sus armas, se hundieron en el infierno blanco que se había abierto bajo sus pies. El Uriel de Mateo no escapó tampoco de ello. Zarandeado por las masas de nieve que cayeron sobre él, se precipitó en el abismo subterráneo. León García. Eres aquel maldito de Tánger. Cuando se apagó el eco de aquel alarido, el gigante de color pardo había desaparecido en la fosa de nieve. Bueno, parece que esto ha terminado, suspiró con cansancio León, lanzando el mando a distancia a la guantera. Después de bajarse del vehículo, se quedó observando el valle silencioso, donde nada se movía. Todo había vuelto a la calma después de que la tierra se tragara a los gigantes blindados. No quedaba ni rastro de vida en el valle nevado, que lanzaba destellos plateados a la luz de la luna. Los explosivos que había preparado en la hondonada, las primitivas minas consistentes en una caja de metal llena de explosivo plástico, había abierto agujeros cónicos en una dirección única. La energía liberada por las bombas se había concentrado por el efecto Monroe en medio del valle y había provocado el colapso general. El más mínimo error habría traído el riesgo de quedar enterrados ellos también, pero en la situación en la que se encontraban no podían sino arriesgarse, sin pensar en las probabilidades de éxito. Buf, de poco me ha ido. Pero al menos ha acabado bien. Hace mucho tiempo caí en la misma trampa. Fue en la fase final de la batalla del Estrecho, en el asalto a Tánger. La voz que resonó bajo la nieve rebosaba odio en cada sílaba. Ahora me acuerdo de ti, León García. Capitán del 22º Escuadrón de Reconocimiento Leoncourt del Ejército Real de Hispania en África. El único hombre que me ha derrotado nunca. Una columna de nieve se elevó con fuerza explosiva cuando unas gigantescas pinzas salieron disparadas del suelo para atrapar a León. Detrás de ellas venía el resto del monstruo pardo, que irguió lentamente sus 4 metros de altura bajo la luz de la luna. El Uriel miraba a León con auténtica rabia. Las abolladuras que tenía en el blindaje y las chispas que le estallaban en las articulaciones demostraban que la caída no había sido en vano, pero el brazo parecía conservar aún toda su maniobrabilidad. Accionando los controles, Mateo hizo que la pinza acercara a la gente hacia el traje de combate. ¿Cuánto tiempo sin vernos, capitán? Bueno, veros, lo que se dice veros, es la primera vez, rió con maldad el inquisidor, aumentando lentamente la fuerza de la pinza. En Tánger y aquí. 2 veces he caído en la misma trampa y 2 veces he sobrevivido. No puedo pensar sino que el Señor quiere que siga sirviéndole. ¿Me están engañando los oídos? León había caído literalmente en manos de su enemigo, pero no había cambiado un ápice la expresión. Incluso se diría que se lo tomaba a broma, hurgándose en la oreja con expresión teatral de sorpresa. Venga, por esta vez haré la vista gorda, comprobado que tienes tanta potra. Vamos a dejarlo en un empate. Ya veo que no hay manera de hacerte callar, rió Mateo. Pero me alegro de que estés de buen humor. Te voy a hacer pagar bien el insulto de hace 3 años. Oh, Dandalayan no pudo evitar un gemido cuando la pinza que le aprisionaba empezó a cerrarse. La fuerza de las pinzas habría sido suficiente para desgarrar un bidón de gasolina, pero León aguantó, sudando y sin cambiar su expresión burlona. Aún palideciendo, los labios se le levantaron en una sonrisa. Sí, yo también me acuerdo, eres aquel mercenario miserable que asesinó a miles de civiles durante la batalla. Eres el diablo de Marruecos. Ya nadie me llama con ese nombre, replicó Mateo,
con un tono que delataba que no le gustaba recordar aquel episodio de su pasado. Hace 3 años me dejaste enterrado en la arena. Ahora soy el hermano Mateo, de la Santa Inquisición. Soy el soldado de Dios que lleva a cabo su voluntad. Una mirada llena de crueldad se clavó en el hábito ensangrentado que las pinzas habían empezado a desgarrar. Todos los que mueren lo hacen por alguna razón, capitán García. El inquisidor rió con calma, regocijándose en la obstinación de su adversario, que apretaba los dientes con fuerza para no gritar, y se dirigió a él como un predicador que explicara la sabiduría divina y las verdaderas leyes del mundo. Dios es todopoderoso. Si esta no es tu hora, Él obrará un milagro y te salvará, como me salvó a mí cuando me enterraste aquella vez. P.C.E. Esa manía que tienes de echarle a Dios las culpas de todo me está cargando. León no pareció en absoluto impresionado por las palabras del inquisidor. Aunque ya casi no le quedaba aire en los pulmones, encontró fuerzas para responder con los labios ennegrecidos. ¿Quién asesina es el ser humano? ¿Quién perdona la vida es el ser humano? También quien obra los milagros. Como prueba. ¿No oyes ese ruido? ¿Qué ruido?, dijo Mateo, con una sombra de sospecha en la voz. Aparte del viento que soplaba por el valle y los violentos resoplidos de León, no se oía nada. Es una hermosa noche tranquila. Déjate de tretas fáciles para ganar tiempo. Un momento. ¿Qué es eso? Una nota de nerviosismo apareció en la voz de Mateo. Los sensores de sonido en forma de abanico del Uriel se dirigieron hacia la cima de las montañas. Ese sonido. No será. El rugido de la tierra creció por momentos. Al dirigir sus cámaras hacia el sonido, el Uriel se quedó petrificado, como si le hubiera recorrido una corriente eléctrica. Una avalancha, una masa de nieve bajaba a toda velocidad por la ladera. No había duda de que se trataba de una avalancha. Pero las avalanchas ocurrían en primavera, cuando la nieve congelada empezaba a deshelarse. ¿Qué era aquello? Pero, la explosión de antes. García, maldito. Lo has preparado todo tú. No te he dicho que los milagros hay que hacerlos. Alrededor de León empezaron a saltar violentas chispas y la tenaza que le apresaba se abrió. Los explosivos que había puesto disimuladamente mientras hablaban habían hecho saltar la articulación. Adiós, diablo. Nos vemos en el infierno. Espera, García. El traje de combate intentó extender el brazo para atrapar el agente, que huía raudo como un gato callejero, pero fue en vano. Las piernas abolladas se negaron a seguir soportando el peso y el Uriel cayó rodando al suelo. Señor, protégeme. Soy un hombre justo y defensor de la fe. Oh, señor, gritó Mateo, impotente. Ante sus ojos, las luces traseras del vehículo blindado se alejaban rápidamente, dejando un destello rojo como la sangre. Señor, ¿por qué me has? Y un muro blanco lo engulló todo. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.